Hola, reciban un cordial saludo. En este video nos dedicaremos a encontrar el espectro de respuesta del desplazamiento relativo, de la velocidad relativa, de la aceleración relativa y de la aceleración total, la cual recordemos que es la suma de la aceleración relativa más la aceleración del terreno. Pero antes de realizar cálculos numéricos, lo que tendremos que hacer es un pequeño recordatorio. Recordemos entonces que el espectro de respuesta es una gráfica en dos dimensiones donde el eje horizontal contendrá los valores del periodo o de la frecuencia de diferentes sistemas de un grado de libertad, mientras que el eje vertical contendrá las respuestas pero máximas de cada uno de esos osciladores de un grado de libertad. Entonces, si nosotros queremos verlo de esta forma, tendremos el valor absoluto, o más bien, ¿cómo lo colocaré? Tendré el máximo valor de todos los valores absolutos del desplazamiento relativo, velocidad relativa, aceleración relativa y aceleración total. Y si recordamos, un espectro de respuesta aproximadamente tenía una configuración de esta forma. Puede ser distinta, pero lo que quiero que se entienda es que cada uno de estos valores representa para un determinado periodo algún valor de una respuesta R. Sabiendo esto, lo que sigue es implementar alguno de los métodos paso a paso que vimos con anterioridad. Si recordamos, nosotros vimos tres diferentes métodos. Primero vimos el método de la interpolación lineal. Posteriormente vimos el método de Bethe de Newmark. Y recordemos que este método venía en dos variantes. Cuando teníamos una aceleración promedio y cuando teníamos una aceleración lineal. Lo que sigue de aquí es saber, o más bien escoger el método que uno prefiera para determinar dichas respuestas y posteriormente saber cuál es el máximo de cada sistema de un grado de libertad. Yo particularmente voy a seleccionar el método de la Bethe de Newmark, pero cuando ocupamos la variante de aceleración promedio. Ustedes pueden seleccionar el método que gusten, pero yo me inclino por ese, particularmente porque implementarlo en Excel resultó más fácil en comparación al método de interpolación lineal, que descartaré, y recordemos que este método de aceleración promedio tenía un valor de convergencia tal que teníamos que seleccionar valores de intervalos de tiempo tal que se cumpliera que fuera menor que el infinito. Es decir, siempre va a converger. Y si tenemos valores muy pequeños, como los que nos da un acelerograma, muchísimo más precisión vamos a tener. A diferencia del método de la aceleración lineal, que también voy a descartar, pero yo lo descarto porque recordemos que el cociente del desplazamiento, bueno, el cociente del diferencial de los datos de tiempo sobre el periodo tenía que ser menor o igual a una cantidad aproximada de, si no recuerdo mal, 0.551. Entonces, yo descarto a resumidas cuentas por eso, el método de interpolación lineal, porque resultó un poco más difícil de implementar, y descarto la Bethe de Newmark con aceleración lineal por no tener un mismo nivel de convergencia en comparación con el método de la aceleración promedio. Entonces recordemos que las fórmulas para la Bethe de Newmark, siendo aceleración promedio, son estas. Estas fórmulas de aquí las saqué del libro de dinámica de estructuras del autor Anil K. Chopra. Si ustedes comparan las fórmulas de este libro con las que obtuvimos desarrollando el procedimiento,
notarán que son las mismas. De hecho, durante la grabación de ese video, yo les advertí que mientras iba realizando el procedimiento, iba comparando si lo que teníamos era igual a lo que teníamos en este libro. Entonces, ya sea que tomen las fórmulas del video que les mostré con anterioridad o estas fórmulas del libro, lo que van a ver es que es lo mismo. Simplemente nosotros vemos esto. Cada una de estas fórmulas que están viendo en pantalla dependen de la masa, la rigidez y el amortiguamiento. No digo que dependan de gamma ni que dependan de beta, porque esos valores ya están fijos, no los vamos a cambiar. Sin embargo, nosotros de alguna forma tenemos que hacer que estas ecuaciones que dependen de estas variables dependan del amortiguamiento, del periodo y con ello poder implementar el método paso a paso del método de Newmark con aceleración promedio constante, pero para poder calcular el espectro de respuesta. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Por definición, conocemos que el periodo de una estructura es 2 veces pi sobre omega, lo que es igual a 2pi por la raíz cuadrada de omega sobre k. También conocemos que el coeficiente c es igual a 2 veces el porcentaje de amortiguamiento por la frecuencia y esto por la masa. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Que los términos m, déjenlo anoto con otro color, que las variables m, c y k las hagan depender ya sea del amortiguamiento, del periodo o de una rigidez que se mantiene constante, y también va a depender, o también la pueden hacer depender, más bien dicho, de un amortiguamiento, de un periodo y de una masa que se mantiene constante. Y aquí ustedes pueden decir, oye, pero también el amortiguamiento se mantiene constante y la masa también. Y eso es correcto. Sin embargo, recordemos que cada espectro de respuesta se asocia a un valor de amortiguamiento y a un valor de periodo. Entonces, aunque el amortiguamiento se mantenga fijo, el espectro de respuesta va a cambiar dependiendo de qué valor de amortiguamiento sea. Sin embargo, el valor de la masa y el valor de la rigidez no van a cambiar para ningún espectro de respuesta. Siempre va a ser el mismo para todos los casos donde se cambie el amortiguamiento. Entonces, ¿cómo es como yo me acostumbré a crear un espectro de respuesta? Cambiando de masa, amortiguamiento y rigidez a porcentaje de amortiguamiento, periodo y una rigidez que es fija. ¿Y cómo logro yo pasar de estas variables, o más bien de esas constantes, a estos términos? Lo voy a conseguir modificando las ecuaciones que están en la parte superior izquierda. Para ello yo comienzo con esta parte de aquí. Entonces yo puedo notar que si el periodo es igual a 2pi sobre omega, la frecuencia es igual a 2pi sobre el periodo. Por un lado, esta es una ecuación que puedo empezar a utilizar. Ahora, yo también sé que el periodo es igual, dejen cambio de color, que el periodo es igual a 2pi por la raíz cuadrada de omega sobre k. Y si yo les había dicho que quiero mantener una k que sea un valor fijo, independientemente de qué periodo o qué fracción de amortiguamiento tenga, yo lo que hago entonces es, de esta ecuación de aquí, despejar la masa. Yo al hacer eso, observo que
t por la raíz de k es igual a 2pi por la raíz de la masa. Yo despejo raíz de masa y lo que voy a obtener es el periodo por la raíz de la rigidez sobre 2pi igualado a la raíz de la masa. Si yo elevo cada uno de estos términos al cuadrado, voy a obtener finalmente, y lo voy a colocar por acá, lo que voy a obtener finalmente es que la masa será igual a... ¿Y cómo colocaremos esto? Bueno, será igual a k por t sobre 2pi elevado al cuadrado. Y esta es una segunda ecuación que yo voy a utilizar para implementar una hoja de cálculo y calcular el espectro de respuesta. Asimismo, tengo que conocer cuánto es el valor de C en términos de la rigidez, el periodo y el porcentaje de amortiguamiento. Para ello, yo voy a partir con que C es igual a 2 veces psi por omega por la masa. Si yo desarrollo esto, tendré 2 veces psi. Si no lo necesito cambiar, es una de las variables que voy a tener para mi espectro. El valor de la frecuencia sí lo voy a cambiar. Y nosotros recordemos que el valor de la frecuencia, en términos del periodo, es 2pi sobre el periodo, que multiplica la masa. Y el valor de la masa, observen que es esta cantidad, y que es igual a la raíz, o más bien acá, por t sobre 2pi y esto elevado al cuadrado. Si yo simplifico esto, yo lo que voy a obtener es 2 por psi por k, que va a ser multiplicado por t sobre 2pi. Y esta identidad es la que yo voy a utilizar para la hoja de cálculo. Es decir, el valor de psi será 2 veces, el valor de C será igual a 2 veces psi por k, que multiplica a t sobre 2pi. Y entonces, estas tres no son identidades. Estos tres cambios de variable que encerré con rectángulos azules son los que yo voy a modificar en mi hoja de cálculo de Excel, que recordemos que es la siguiente. Tenemos entonces esta hoja. Asimismo, recordemos que nosotros habíamos denotado, o más bien asignado, los comandos necesarios para que me diera el máximo valor absoluto de los desplazamientos, de la velocidad relativa, de la aceleración relativa y de la aceleración total, que recordemos es la suma de la aceleración del terreno más la relativa, como podemos ver en esta columna. Inclusive aquí le cambiaremos el nombre a max total para no confundirlas. ¿Y qué es lo que sigue entonces? Nosotros vamos a asignar un periodo que va a ser variable, un amortiguamiento que también va a ser variable y una rigidez que vamos a poder mantener fija. Los demás datos que no subrayé son los que tenemos que hacer depender de los que sí subrayé. Entonces, ya les copié los valores de la frecuencia, la masa y la rigidez en términos de los parámetros que sí puedo modificar. ¿Qué es lo que prosigue entonces? Modificar los valores. Y es más, voy a asegurar aquellos valores que tengo que modificar. Primero, veo de arriba hacia abajo que puedo modificar la masa, a la cual le pondré un color, aquí dice que es un color oro, que para que contraste mejor lo colocaremos en color rojo y el texto en color blanco. Asimismo, lo que también tengo que modificar, si vamos leyendo de arriba hacia abajo, será
la frecuencia y el valor de C. Entonces, ya sabiendo qué tengo que modificar y por qué lo tengo que modificar, ya me será más fácil. Entonces, el valor de la masa será igual, y es más, vamos a hacer una pequeña comparación. Guardemos estos valores, a ver si obtendremos lo mismo. Copio y pego los datos. Y ahora procedo a cambiar los valores. El valor de la masa. El valor de la masa será el valor de la rigidez que multiplica al valor del periodo entre 2 por pi, y esto lo voy a llevar al cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Aquí tuvo un error, déjenlo corrijo. Ya, creo saber ya qué ocurrió. Me dice que yo no puedo cambiar el valor de la masa por el valor del periodo, siendo que el periodo originalmente depende del valor de la masa, y la masa antes era un valor independiente y ahora lo estoy haciendo dependiente. Entonces, no puedo hacer un valor dependiente, o bueno, más bien, no puedo hacer un valor independiente a dependiente de otro que era dependiente. Yo sé que suena un poco raro, pero pues así es la explicación. Espero haberla dicho correctamente. Entonces lo que hice fue copiar el valor del periodo como un valor ya numérico, y eso lo voy a colocar aquí. Y si yo coloco el periodo como un valor que, digamos, entre comillas yo asigné, a mí ya se me permite utilizar esta fórmula de aquí. Ahora procedo a cambiar el valor de la frecuencia, que como recordemos, o más bien como están viendo en pantalla, el valor de la frecuencia es 2 por pi entre el valor del periodo. Asimismo, tengo que cambiar el amortiguamiento, el cual será 2 por si por k y por el periodo sobre 2 por pi. 2 por pi. Ahora veremos si se modificaron nuestras fórmulas. El desplazamiento en el instante i más 1 vemos que depende de la carga P2, y obviamente pues también depende de las constantes A1, A2 y K2. El valor de la velocidad, igual forma parece que está bien, depende de los valores gamma, beta, tau y pues los valores del desplazamiento anteriores. La aceleración de igual forma depende de beta, de tau y de las cantidades de movimiento anteriores. Ahora veremos cuánto vale A1, que depende del valor de la masa, de tau y del valor C. Está bien, esperamos lo mismo para la constante A2, para la constante A3 y para el valor de K2, que recordemos que este valor de aquí en realidad es K circunflejo, y el valor de P2 recordemos que es P circunflejo, pero creo que era P circunflejo I más 1, algo así, no recuerdo bien. Entonces ahora, si nosotros corremos este método, vemos que no se modificaron los valores que teníamos. Vemos que estos valores de aquí son los mismos que estos valores de aquí. Entonces, en cuanto a modificación, no le hicimos nada. En cuanto a los resultados me refiero. En cuanto a las variables, obviamente sí modificamos, pero los resultados que me imprimen son distintos. Ahora, para saber si los valores cambian con respecto al periodo, yo tengo que cambiar este valor del periodo y ver si estos valores máximos sí van a cambiar. Voy a poner un valor de 10. Y vemos que efectivamente sí cambia toda la hoja de cálculo y cambian todos los cálculos. Entonces,
Recordemos que lo que tengo que hacer es que este método no lo tengo programado en MATLAB. ¿Cómo lo haremos? Si es que yo tengo el programa para calcular el espectro de respuesta, pero haciendo uso del método de las 8 constantes. Y les voy a explicar por qué no hacemos este método de las 8 constantes en Excel. Más allá de decirles no lo quiero hacer, la explicación es esta. Permítanme. Bueno, tenemos estos valores. Vemos que si queremos implementar, vemos que al querer nosotros implementar el método para que funcione en términos de, ¿qué les dije? Del porcentaje de amortiguamiento, el periodo y una rigidez constante, aquí yo tengo que cambiar más términos, es decir, tengo que cambiar K, tengo que cambiar la frecuencia, tengo que cambiar la frecuencia amortiguada, y eso para cada una de... A ver... No, miren, pensándolo bien, sí resulta un poco más sencillo. A ver, ¿qué es lo que les quiero decir? Para el método de Newmark, déjenlo paso aquí abajo. Para el método de Newmark, sabemos que depende de la masa, de la rigidez y del amortiguamiento en su forma C igual a 2C por omega por la masa. Y esto nosotros lo tenemos que cambiar al amortiguamiento por el periodo y por un valor K que es fijo. Y para el método de las 8 constantes, que es una forma corta de escribir o de que les quiero dar a entender que es el método de interpolación lineal, vemos entonces que los términos que tenemos que cambiar son K, omega, omega d, y déjenme ver si no hay ningún otro término que sea necesario cambiar. En apariencia no. Y ahora estos tres valores de aquí los tenemos que hacer cambiar a términos que dependan del porcentaje de amortiguamiento, del periodo y de un valor K que sea fijo. Entonces, viéndolo así y analizándolo, pues realmente ustedes pueden seleccionar el método que quieran, pero yo insisto, me quedo con el método de Newmark de aceleración promedio. Pero esta es una fórmula, o más bien es lo que ustedes tienen que cambiar en la hoja de Excel para poder calcular el espectro de respuesta. Y son estas tres. Pero si llegan a encontrar alguna otra variable que necesiten cambiar, pues lo pueden hacer. Digo, no hay ningún problema. Bien, ahora lo que hice fue abrir una segunda hoja de Excel con la cual lo que yo voy a hacer, pues a lo mejor ustedes, si no tienen o no hacen un macro, esto va a ser bastante tedioso. Digo, yo no lo voy a hacer, ya tengo los datos del espectro de respuesta porque pues alguna vez ya lo calculé. Estamos calculando el espectro de respuesta de SST, que lo pondré aquí. Espectro respuesta SST 85. Entonces, como esto ya lo tenía programado, espero que me den valores muy similares. Pero si ustedes lo quieren hacer en Excel, lo que tienen que hacer es esto. Primero, obviamente recuerden que el primer periodo que tienen que asignar aquí tiene que ser un periodo muy pequeño, que podría ser inclusive 0.0001. Y vamos a ver que obtenemos estos valores que están viendo aquí. Estos valores de aquí los van a copiar y los van a pegar como un valor fijo. Después pueden poner un periodo un poco más grande, 0.001, y estos valores de aquí los copian y los pegan aquí. Nada más que... A ver, perdón, voy a borrar estos datos de aquí. Y esto lo voy a mover, por decirlo así, sí, unas 2 columnas, por si necesito otra. Lo que quiero es esto, colocar una columna
con valores de t. Valores de t que yo voy a ir cambiando. Entonces, por comodidad, yo voy a mover esto 2 columnas y colocaré aquí t y aquí colocaré el valor del periodo. Digo, no hay problema, no se modifica la hoja de Excel. Pero lo que yo quiero es hacer esto: colocar el valor de un periodo pequeño, copiar estos datos y pegarlos como texto fijo. Después colocaré un periodo un poco más grande, copiaré estos datos y los colocaré aquí. Después pondré un periodo un poco más grande, como de 0.1, copiaré estos datos y ahora los pegaré aquí. Entonces, observen esto, comparen estos dos valores, pero específicamente en la aceleración. Vemos que la aceleración total del terreno entre un valor y otro no cambian, por lo que los espectros de respuesta, que les había dicho que para periodos muy pequeños es donde obteníamos la aceleración del suelo. Y la aceleración del suelo se traduce en que el valor de las aceleraciones relativas no cambian o no van a cambiar mucho para valores muy pequeños del periodo. Y digo, ya cuando tienen en 0.1 pueden colocar 0.2, copiar estos datos y transcribirlos aquí. Ahora pues voy a detener el video y continuar cuando haya hecho esto más veces. Y bueno, finalmente se tienen estos datos. ¿Qué consejo les doy teniendo toda esta tabla? Que lo programen. Prográmenlo porque es un relajo. Si te tardas muchísimo tiempo calculando todos estos datos. Sobre todo porque los programé hasta el periodo con 1 segundo 15. Es decir, si aquí está el 153, hice esto. A ver, ya ni siquiera quiero sumar, quiero ver nada más cuántos datos son. Hice esto 152 veces. Entonces pues sí te tardas algo, pero digo, sí lo puedes hacer. ¿Qué es lo recomendable? Que lo programes. Insisto, prográmalo porque sí te tardas bastante. Bueno, ahora pues, ¿qué sigue? Graficarlo. Ya grafiqué el periodo contra los desplazamientos máximos, que como podemos ver son las primeras dos columnas. Y vemos que este método sí nos presenta más o menos, o bueno, más bien no es más o menos. Y con este método y estos cambios que implementamos, sí logramos obtener el espectro de respuesta de desplazamientos máximos. Y aquí pues aclararemos que es para el sismo SCT-85. ¿Y qué es lo que sigue? Pues graficar las otras respuestas de interés. Por ejemplo, el de la velocidad, que es esta gráfica que vemos aquí. También graficamos el de la aceleración relativa, que es esta gráfica que vemos aquí. Y finalizaremos graficando el espectro de respuesta de la aceleración total. Y dicha gráfica de la aceleración la tenemos presente aquí. Ya nada más para que quede mejor representado, lo que tengo que hacer es cambiar el nombre del eje vertical. Y ya nada más, si ustedes los quieren ver en una sola pantalla, se vería de la siguiente forma. Entonces, de aquí podemos ver que el desplazamiento máximo para una estructura que se puede analizar como un sistema de un grado de libertad, su desplazamiento máximo será un poco más de 1.2 metros antes de los 3 segundos de periodo. Asimismo, se tendrá una velocidad de más de 3000 milímetros sobre segundo. De igual forma, antes de los 3 segundos de periodo, se tendrá una aceleración relativa máxima
de aproximadamente 9500, cerca de, o más bien un poquito arriba de 2 segundos, y se tendrá una aceleración total del terreno a los 2 segundos aproximadamente de 10.000 milímetros sobre segundo al cuadrado. Y hay que hacer énfasis en que estos datos se obtienen para el sismo SCT-85. Y recordemos que este es un suelo blando. Por ejemplo, no tengo los valores exactos, pero aproximadamente, si queremos graficar y únicamente tengo pues una imagen para los desplazamientos, si queremos graficar el de CU, sería aproximadamente algo así, por decir algo. Por decir algo, se vería aproximadamente algo así. Esto es para CU 85 y esto sería un suelo duro. Y es interesante ver, no, aquí perdón, una disculpa, esa gráfica no es de desplazamiento, es de la aceleración. Bien, afortunadamente logré encontrar los datos y se los resumo aquí. La figura que se están viendo del lado izquierdo es el espectro de respuesta de la aceleración total. Es decir, el espectro de la aceleración total igual a los valores de la aceleración relativa más la aceleración del terreno que se tiene de SCT-85. Y por el otro lado tenemos el espectro de respuesta de la aceleración total de la aceleración relativa más la aceleración del terreno para CU85. ¿Por qué les puse estas dos gráficas juntas? Porque es interesante comparar las estructuras que están en suelos blandos, o bueno, particularizamos este caso, a suelo blando, con aquella estructura que está en suelo firme. ¿Y por qué específicamente se comparan estas dos? La aceleración máxima que tenemos en el suelo duro es de 1070 milímetros sobre segundo al cuadrado. Y esto se presenta aproximadamente con un periodo de 0.65 segundos. Y para el suelo blando tendremos una aceleración máxima de 9810 milímetros sobre segundo al cuadrado para un periodo de aproximadamente 2 segundos. Si nosotros dividimos 9810 entre 1070, tenemos aproximadamente 9.17. Es decir, la aceleración en el suelo blando es 9.17 veces la aceleración en suelo firme. Ahora, si comparamos las distancias entre los lugares donde se hicieron estas mediciones, no tienen una distancia tan grande si la comparamos con la distancia epicentral del temblor, que fue del temblor del año de 1985. Asimismo, es interesante notar cómo para diferentes zonas un mismo temblor afecta diferentes tipos de estructuras. Es decir, analicemos el caso de la figura izquierda, el de SCT-85. Vemos que las estructuras más demandadas son aquellas con periodos entre 1.7 y 2.5, digamos 2.7 segundos. Es decir, esta región de aquí es la más demandada
fue la más demandada en ese año para las estructuras con esos periodos. Mientras que vemos que cuando fue el temblor del año 85, las estructuras que tienen periodos entre 0.5 segundos y 1.5 segundos fueron las más demandadas. Entonces, el espectro de respuesta nos da una idea de qué tipo de estructuras son las que más tenemos que asegurar para que éstas no colapsen, y si no llegan a colapsar, para que éstas no sufran tanto daño al punto de que las estructuras sean inhabitables. Y pues esta es una de las ventajas del espectro de respuesta, ayudarnos a determinar qué tipo de estructuras pueden ser de alto riesgo, cuáles de medio riesgo, o cuáles son estructuras que no son, o que son estructuras de bajo riesgo, si es que podemos decir que hay estructuras que tengan bajo riesgo. Porque recordemos que en México hemos tenido antecedentes de grandes sismos que han devastado gran parte de la capital y de otros estados como han sido Oaxaca y Guerrero. Entonces, pues no estamos exentos de sufrir sismos y tenemos que tener los mayores conocimientos posibles para poder crear estructuras que sean económicas, pero al mismo tiempo que sean estructuras que sean resistentes. Por eso la importancia de enseñarles algo de dinámica estructural para el diseño estructural. E inclusive, si no llegan a ocupar esta parte de la dinámica en diseño estructural, pues que de menos tengan las bases. Y pues como el objetivo del video era nada más enseñarles a calcular estos espectros de respuesta, pues aquí termina.